Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Espacio Cultural de Santos Ochoa y al Festival Agosto Clandestino, que siempre encuentra un ratito veraniego para acercarse hasta aquí a la librería a tener, pues eso, un ratito poético, algún recital, alguna presentación y esta tarde con Mario Obrero y con su libro Cerezas sobre la muerte, su último trabajo. Con este título un poquito oscuro y lúgubre, pero con esa cara que tiene de persona simpática y agradable, o sea que creo que la cosa no será triste del todo. Pues nada, muchas gracias al festival por contar con Santos Ochoa, gracias Enrique Cabezón, que es editor, ilustrador, escritor también y promotor de Agosto Clandestino. Disfrutad mucho, preparad las manos para aplaudir y las orejas para escuchar. Y todos nuestros. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias, Gemma. Un aplausito para Gemma también. Gracias a Santos Ochoa porque a pesar de los pesares y este fisco increíble que se ha montado en la Consejería de Educación y Cultura, bueno, pues vamos a tener ruido de fondo, ¿no? Música de las esferas hoy. Entonces, bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la dinámica que ya conocéis todos de Agosto Clandestino, en la que yo, bueno, casi entrevisto a los autores, les voy dando pie a que cuenten cosas, pero bueno, nos ha salido el joven, Rebelde es muy joven, nació en el año 2003, y ha preparado una cosa antes, así que pasaremos luego a la conversación a la que estáis todos también invitados a participar después de esta presentación. Muchísimas gracias por venir, habéis llegado en el filo de la... Así que, nada, Cerezas sobre la muerte, si no me equivoco, es tu quinto libro y tienes 19 años. Esto decía Gonzalo, ¿cómo es posible? ¿Cuánto ha publicado este chico? Y qué pesado este chico. Y bueno, sobre todo es un trabajo en torno a la memoria y a la dignidad, ¿no? Y ahora nos contaré un poquito más por no pisarlo y por no entrar en eso. Así que, ánimo. Muchas gracias a vosotras, a ti, Enrique, y a la librería. He sido demasiado aplicado porque, en efecto, es que empieza curso, y empieza curso para todas y para todos, y entonces he hincado un poco de hombros y tenía algo preparado, pero por supuesto que la poesía no es solo una conversación, sino que además es una conversación que se hace con barullo de fondo, que esto es estupendo. Los micrófonos que ha tenido la poesía son etimológicamente consecuentes y son micro porque son pequeños, entonces hay que hablar de poesía con ruido de fondo, pero hay que hablar en conversación y también en movimiento. Y quería agradeceros a vosotras y a vosotros que estéis aquí en estos tiempos que estar es tan polisémico, porque se puede estar desde cualquier parte y desde cualquier manera, porque decía Lorca, y lo dice en este libro estupendo publicado por Ediciones 4 de Agosto, una cosa que recoge en una de sus conferencias, en Tierra y Luna, y habla de la diferencia, más que de la diferencia, de la similitud que hay entre el poeta paciente y el poeta agente. Está el poeta, coge el bolígrafo y escribe, pero también está la necesaria poeta, que es la paciente, que es la que escucha. Si no hay alguien escuchando los poemas, si no hay alguien haciendo suyos los poemas, si no hay personas que un lunes 5 de septiembre deciden venir a una presentación, difícilmente podemos hacer esto que llamamos poesía. No hay poesía escrita sin ojos esclavos del verso oscuro, ni poesía hablada sin orejas dóciles, orejas amigas, donde la palabra que emana lleve por ellas sangre a los labios o cielo a la frente del que oye. Y teniendo a Lorca ya en las manos, decía Rilke que nuestras manos nunca pueden ser un féretro. Y cuando uno tiene un libro de Ediciones 4 de Agosto, cuando uno tiene una cosa así, pues más que un féretro lo que tiene es un amigo. Entonces hay que seguir leyéndole y ser algo listo, callarse uno y dejar escuchar. Aquellos ojos míos de 1910 no vieron enterrar a los muertos, ni la feria de ceniza del que llora por la madrugada, ni el corazón que tiembla arrinconado como un caballito de mar. Aquellos ojos míos de 1910 vieron la blanca pared donde orinan las niñas, el hocico del toro, la seta venenosa y una luna incomprensible que ilumina por los rincones los pedazos de limón seco bajo el negro duro de las botellas. Aquellos ojos míos en el cuello de la jaca, en el seno traspasado de la santa rosa dormida, en los tejados
del amor con gemidos y frescas manos, en un jardín donde los gatos se comían a las ranas, desván donde el polvo viejo congrega estatuas y musgos, cajas que guardan silencio de cangrejos devorados, en el sitio donde el sueño tropezaba con su realidad. Allí, mis pequeños ojos, no preguntarme nada. He visto que las cosas, cuando buscan su pulso, encuentran su vacío. Hay un dolor de huecos en el aire, sin gente, en mis ojos, criaturas vestidas, sin desnudo. Que Lorca hable con sus ojos de 1910, cuando él estaría en Valderrubio, cuando estaría en Fuente Vaqueros o a lo sumo en Granada, es importante. Que no nos engañen con la festiva y antigua levedad de lo simple, como decía el Pablo Pasolini. Cuidado del que diga que no podemos tener ojos de 1910 y que uno solo tiene su tiempo presente y que solo puede hablar desde su tiempo presente. Y que si es muy joven, pues solo puede hablar de sus 18, 19 cortos años de edad. Cuidado. Ya porque Lorca en 1910 tenía los ojos en Granada, pero también los tenía en un ómnibus en Nueva York. El tiempo es un ente múltiple y que, claro, que todo presente cela algún antaño. Esto es un verso de Chantal Maillard. Y que nuestros presentes, consecuentemente, celan muchos antaños, pero que sobre todo celan muchos futuros. Y además les celan con cariño y con abrazo. Y no es que tengamos el derecho o la posibilidad, es que existe la necesidad de hablar desde nuestros ojos de 1910 y de diferenciar las cosas. Creo que la poesía es un ejercicio de diferenciación, de ver que no todo es lo mismo, que no todos somos iguales ni que todas hacemos lo mismo. María Teresa León soñaba con un caballo en su exilio. Cuando estaba en los últimos años en Roma, soñaba con un caballo blanco que la llevase de vuelta a Madrid y que por la puerta de Alcalá pasara el corcel con ella. ¿Qué tiene que ver el caballo blanco de María Teresa León con los caballos negros del romance de la Guardia Civil de Lorca? Tiene que ver un cuadralbo blanco de la restitución, de la dignidad, de la memoria, con un caballo que pasta en los cementerios del conocimiento. No tiene nada que ver, no es lo mismo. Y la poesía se encarga quizá de diferenciar las cosas, de resignificar, por tanto, de reforestar algunos parajes más que desérticos del mapa humano de la conciencia. Y en esa reforestación, en esa manera de renombrar a las cosas, creo que ha de estar la poesía. Y por eso yo pensaba en una frase, en un eslogan, en un axioma. Bueno, no es un axioma. Algo que se decía en los campos de concentración, en el campo de concentración de Ara, la provincia de La Rioja, en el campo de concentración que es hoy la Plaza de Toros de Manzanera, algo que se decía también en las cortes franquistas. Un procurador de la Francia española, joven y guapo, de nombre Adolfo y de apellido Suárez, decían todos ellos, y se ha dicho demasiado en este país, una, grande y libre. Y la poesía ni es una ni es grande. Y no sé qué libre entienden ellos, es la libertad de las cañas. La poesía tiene otra libertad muy distinta. Una, la poesía no es una, la poesía es lo múltiple. Precisamente el monocultivo no funciona, y decía María Teresa León que la poesía es una lluvia fertilizante, pero no se puede fertilizar lo que es monótono, pero tampoco funciona el monopolio, y tampoco funciona el monoteísmo, y tampoco funciona la monogamia, ni funciona ninguna cosa que empiece por mono. La poesía está necesariamente en lo multi, está en lo diverso, está en lo que es muchas cosas y a la vez es uno. Lo sabéis vosotras y vosotros que sois de La Rioja, San Millán de la Cogolla y las glosas emilianenses, cuando comienza la lengua castellana, lo hacen en una esquina, subordinado a un texto principal, que está en latín. Así nace nuestra lengua, en una esquinita y en pequeño. Pero esto unas páginas antes nace en euskera. Entonces, las lenguas nacen necesariamente de lo políglota. El lugar natural del pensamiento es el lugar bilingüe, es el lugar múltiple y es el lugar plural. Piensa Mariado Cebreiro que na pel dos outros medran anoados o noso pasado e o noso porvir. A nosa pel é un túnel cara aos outros. Pensar que nuestra piel, que es lo más íntimo de uno propio, también es un túnel que va hacia otros, que incluso la piel, que es la personalidad, es también una construcción plural, significa que en nuestra piel también están las alegrías, y están los sueños, y están los pasados, y están los miedos,
de mucha otra gente. Antonio Gamoneda empieza el blues castellano, uno de los libros más importantes del antifranquismo, con una frase de la filósofa Simone Weil: la desgracia de los otros se posó en mi carne. Y la desgracia de los otros está posada en nuestra carne, igual que lo está también la alegría, igual que lo está la celebración. Y para ver que sí, la poesía es un ente muy múltiple, que no hay nada de unitario, ni de uniforme, ni de uni, sino que todo está en lo multi, que todo está en el prefijo que expande, traigo el final, el agradecimiento que hace Luz Pichel en Alén Alén, que pudisteis verla el pasado viernes en este mismo festival que vino a presentar uno de sus cuadernos. En este libro acaba agradeciendo, y es que dice Olvido García Valdés, otra poeta, que escribir es agradecer. Así agradece Luz Pichel. Esta primera edición de Alén Alén de Luz Pichel se terminó de imprimir en octubre de 2021, el día en que cumplieron años todos los charrancitos, chotacabras, andoriñas, mouchos, cuellirrojos, chorritos grises, cucharitas, cuervos, currucas, rulas, xílgaros, guachos, colibríes, reiseñores, rabilongas, págalos, pomarinos, paíños, boreales, zarapitos, trinadores, zorzales, alirrojos, tarceros, políglotas, charabiscas, amorosamente bordan prados e xardíns, para que non pensedes que todo é agoreu, que non, que non. Este es el lugar múltiple de la poesía. Uno, no. Grande, pues grande tampoco. Recuerda siempre Mestre, Juan Carlos Mestre, en palabras de Percy Shelley, que los poetas hace tiempo que han dejado de ser legisladores del universo, que no, que nuestros micrófonos no son grandes, ni nuestras presentaciones son ruedas de prensa, que no estamos sentados en comités ni en comisiones de oligopolios, y que no, que la poesía no es un lugar de poder, es un lugar de voluntad, es un lugar de esperanzas, pero no de poderes, no de grandes poderes. Y por tanto, las cosas en la poesía, más que en la grandeza, están en lo pequeño, están en lo diminuto. Quería María Teresa León una patria pequeña, como un patio o una grieta en un muro muy sólido. En esa patria pequeña que buscaba María Teresa está también la petita patria que encercla el cementerio, que decía Salvador Espriu. Una petita patria que encercla el cementerio, estar alrededor de las cosas, como estamos tal cual ahora mismo nosotras, estar en el tránsito de lo pequeño, de lo que es diminuto y por tanto es humilde. Y creo que en lo humilde nos tenemos que reconocer como unidos. Están más que claros los vínculos burdos que hay entre quien tiene cuotas de poder. Solo hace falta poner el telediario, hace falta abrir un periódico, ir a pedir una copia de seguridad para tu casa o llamar a Proseguro. Está más que claro las vinculaciones profundas que hay en el poder. Las otras vinculaciones, las de la poesía con lo pequeño, las del trato del afecto humano con las lenguas, la de la diversidad con las identidades, la de la igualdad con los sueños de horizonte, tienen que estar igual de vinculadas, tienen que ser igual de burdas, tienen que estar igual de señaladas y de identificadas y ser también igual de profundas. Y por eso dice Joseba Sarrenandía, nik ez dut sekula izan herri bat poltsan erremateko mundukoa. Yo nunca tuve un país que pudiera llevar en el bolsillo. Estamos en lo pequeño y en lo que se lleva, porque el poeta es alguien, o al menos la familia de la poesía que nosotras transitamos, es una familia que está acostumbrada a caminar. Es una María de Járraga, que está enterrada en el exilio, pero es un Emilio Prados, que está en Ciudad de México, es una Lucía Sánchez Saornil en los campos de concentración de Auschwitz, o es un Miguel Hernández moviéndose por las cárceles de España. Y somos gente de tránsito, llevamos países en el bolsillo. Y además trae esa Renandía, esa palabra polcha, bolsillo, que si nos fijamos en las lenguas, en esa diversidad múltiple, en esa diversidad de lenguas pequeñas, lenguas minorizadas, vemos una conexión maravillosa. En catalán, un beso es un petó, pero en galego, un bolsillo, un polcha, es un peto. Que una misma palabra, de peto a petó, de Camariñas a Hospitalet de Llobregat, nos cambie de un bolsillo a un beso, significa que el amor es algo que también se lleva. Que el amor es esa pequeña patria que buscaba María Teresa León y que va en los bolsillos. Entonces quizá haya alguna excepción en la poesía y sí que haya cosas grandes. El amor es una de ellas. La segunda cosa grande de la poesía es Guadalupe Grande. Guadalupe Grande, una poeta
que creía que en un país democrático no existe el derecho a la ignorancia, que pensaba que fuera el diente de leche quien tirase del pomo de la puerta, que decía que todo lo que no existe es un mapa de la otra orilla. Y parece responder, o conversar más bien, la poeta asturiana María García Díaz, que dice: al otro llau del río viven unos manes que treballan. Si todo lo que no existe es un mapa de la otra orilla, en esa otra orilla, al otro lado del río, viven unos manes que treballan, es que nuestro lugar, el lugar de lo que no existe, pero que palpita, es el lugar del trabajador. Es el lugar, me vais a permitir, inherentemente del obrero, del que hace cosas, del que trabaja, de la persona grande que trabaja, de aquella que consigue, y esto es un verso de Paca Aguirre, que aquellas niñas que cantaban en hilera para espantar el hambre sean las que hoy escriben poemas. Que una nieta de un pintor republicano fusilado, Lorenzo Aguirre, que una hija de una poeta exiliada en su infancia, de Paca Aguirre, sea hoy la que nos trae estos mapas de cero, la que nos habla desde un post-scriptorium, desde un post en general radicalmente presente, con sus ojos, que son de 1910, que son del 5 de septiembre de 2022 y que son también de todas y de todos nosotros. Madre padeció hambre. Suele suceder después de una guerra. Quedaban las mondas de patata, las de naranja en primavera, flores de acacia, pequeños copos dulces, opulencia de la imaginación. Cualquier cosa parece buena para llenar el abismo del hambre. El universo es un misterioso laberinto de compensaciones. Un trozo de pan de ayer, un dedal de aceite, la pobreza. En esos panes estaba Dios, y Dios es invisible. Dios es el que es. Los nombres de Dios y las esferas que emanan sus nombres. Presidirá el espíritu de las palabras en las vocales y darán las consonantes cuenta de la materia. O la pluma trivial. No olvidar que he de aplicarme al estudio de la cábala. En mi ignorancia tengo una vaga conciencia de cuanto quiero decir. Tiene que ver con el pan, con las vocales del pimentón en el pan, con la variación de los signos, apóstrofes, rasgos, letras para hablar con lo que no se puede nombrar. Aquí te detienes, aquí alzas la voz e interrogas, aquí cambias de verso. Nada de cuanto ha sucedido existe, sin quedar suspendido en los átomos del duelo. Mínima vibración entre lo vivo y lo vivido. Las palabras habitan en su signo o en el sonido de su sombra. Existen las palabras que no se pronuncian. Solo nosotros poseemos el anfiteatro de la elocuencia. ¿Quién soy para solventar este acertijo? Un anfiteatro vacío no es un poema. ¿Y cómo narrar el pequeño rostro de este espacio sin llenarlo? ¿Qué desmesura? ¿Qué exigencia? ¿Qué eclipse? ¿Qué lisión? ¿Qué referencia? Diálogo, acotación, escenografía, luces. ¿Dónde el vestuario desnudo para mantener vestido el rostro del emperador? La piedra que cae al fondo, que deja su huella en los círculos del agua, que deja su hueco en la mano que la lanzó. El amor es eterno mientras dura, pero la muerte no interrumpe nada. Entre la duración necesaria e inexistente y la continuidad de lo vivo, tal vez las palabras, las huellas de las palabras. El bisabuelo tenía el pecho tan grande como un desierto. Mi padre recuerda la llanura de Castilla. Yo veo un inabarcable horizonte de dunas donde cabían todas las esperanzas de los que esperan y desesperan. El bisabuelo se afanaba en abrillantar vientres de tinajas, como si la brillantara el estómago a la ballena que se tragó a Jonás. Necesaria esperanza imposible de los desheredados. Consolar al dragón, dejar las migas en el camino para los antepasados, adecentar las mazmorras del porvenir, convertir el azufre en miel. Al fin,
atravesar el estómago del desierto con una semilla de uva, un dedal de aceite, una monda de naranja en primavera y la brújula imantada por la tinta invisible con que se escribe este poema. Borra. En esta necesaria esperanza imposible de los desheredados, habla Lupe del pan. Guadalupe habla del pan y no apunta a Similo. Por supuesto que no. El pan, en griego, era un prefijo que significaba todo. La pansexualidad, el panteísmo. En el pan está todo. El pan, en euskera se dice ogia, y de ahí nos da la palabra ogi-bidea, que es ogi-bidea, el camino del pan, es decir, el oficio, el trabajo. Y ese camino lleva también al compañero, aquella persona con la que panis, con la que compartes tu pan, con la que Lupe nos comparte este pan. No es una, es múltiple. Solo hay pequeñas excepciones en la que es grande, pero sí que es libre. La poesía es tremendamente libre, pero no con la libertad dogmática del que manda o no con la libertad dogmática de la espuma que se queda en la boca de la cerveza. No. La poesía no es espacio de victorias, es espacio de esperanzas. Y por tanto la libertad poética es una libertad que habla, como la razón dialogante de María Zambrano, una razón que presta atención a la razón de las cosas y que conversa y que dialoga y que es libertad porque es desconocida y porque es misteriosa y porque no se sabe y porque no se pretende acaparar el conocimiento como si fuera un perro, como si fuera un gato, como si fuéramos dueños de nada. La poesía no somos dueños ni tan siquiera de nosotras mismas. Somos algo mucho mejor que dueños. Somos radicales, poseedores, múltiples. La propiedad privada en la poesía creo que todavía no acaba de entrar, no acaba de estar a gusto, no acaba de estar cómoda. ¿De quién son estos libros? ¿De quién son estos poemas? De todas, de nosotras, de la piel anudada que habla con el pasado y con el porvenir de María do Cebreiro. La libertad de la poesía, lo libre en la poesía es lo libre en una libélula, que viene del griego y tiene que ver con la libra, con el signo del horóscopo y con la libra que ajusta la balanza, con lo que va en la balanza, con lo que va, por tanto, en el sitio justo, que va en la justicia. Ahora bien, si Aristóteles se enterara de este mensaje que hemos deformado nosotras, ¿no? De esto de ni una cosa ni otra, el punto medio, eso es una idea aristotélica, es la frónesis. Si Aristóteles se enterara que con eso de la frónesis hemos hecho nosotras lo que hemos hecho, se iría a la calle de Laurel a echarse a vinos hasta que se diera contra unos bancos en la acera de enfrente. Porque una cosa es el punto medio, una cosa es la balanza de la libélula, y otra cosa es la mediocridad, ¿no? No tiene la mitad de la culpa el hereje y la mitad el inquisidor. Decía Habermas, cuidado, no le echemos la mitad de la responsabilidad a los nazis y la otra a los judíos. Los puntos medios no son los puntos mediocres. Lo que mantiene a las libélulas en balanza no es la mediocridad de las cosas, es la radicalidad, porque lo radical va a la raíz y va a lo profundo. Y desde lo profundo, desde el sentimiento de las cosas, es desde donde sí buscamos las balanzas, desde donde la libertad sí que se efectúa, porque va desde lo más profundo, va desde las raíces, desde donde también crecen y parece mentira que hayan llegado ya las cerezas, por fin, las cerezas sobre la muerte, los cerezos que crecen en raíces que dice Olga Novo non te atan, senón te elevan as polas dunha árbore infinda, raíces que no atan, que no son en ningún momento sujeciones al pasado, que no es recordar por recordar, que no es polvo, que no es, que es otra cosa, que es ir a una raíz, que está arriba, que es extender, que es ampliar, que es que nuestros ojos también estén en 1910 y es dejar migas de nuestro pan en el camino del trabajo a los antepasados. Esta historia, Cereza sobre la muerte, es muy concreta, habla de una de las 3.000 fosas comunes que hay en el Estado español. Y bien podría ser la fosa común de Almansa, o bien podría ser una fosa común en Getafe, bien podría ser la fosa común de El Grau, o podría ser la de Foramontanos de Tábara. En este caso es la fosa común de Pernafeitas, en Miravet, en Cataluña, donde yacían un centenar de soldados republicanos. Cuando van a exhumar los cuerpos, en 2018 piden permiso
al payés, al hortelano, al labrego que tiene esa tierra. En un país como el nuestro, donde se han acabado las dictaduras, se han llegado los organizadores del olvido, como decía Juan Gelman, en un país donde todavía hoy nos cuesta pensar que la memoria es un derecho y que hay un derecho al recuerdo, y que hay un derecho al recuerdo, sobre todo desde quien quiere construir de cara al futuro, de quien no es imbécil, porque imbécil en latín significa in baculum, que va sin báculo, que va sin bastón, que va sin pasado. Quien no quiere ser imbécil tiene derecho a la memoria. En un país donde eso es tan difícil de comprender, lo normal es que cuando se le pregunta a una persona mayor si quiere exhumar una fosa, se les diga que no. El payés dice que sí rápidamente. Y no es por una cuestión de valores democráticos, ni de ideología, ni de algo que pudiera formar parte del debate público, es por algo mucho más lógico, mucho más aplastante, si cabe. Es por sus cerezos. Tiene cerezos plantados en la finca y le crecen las cerezas allí y en la otra esquina, y no crecen las cerezas sobre la muerte. Dice que en la fosa hay cerezos plantados y que no crecen las cerezas bien. Y que por favor quiten la fosa cuanto antes porque tienen que crecer cerezas. Y porque tienen que crecer cerezas jóvenes. Y cerezas que no son una, que son múltiples. Y que no son grandes porque la cereza es pequeñita, pero que son muy libres. Y si este país quiere tener una poesía joven y quiere tener una visión joven, y la visión joven creo que es algo que podemos tener todas las personas que estamos aquí, independientemente de nuestro DNI o nuestro carnet de identidad. Si queremos tener un país joven, de sueños jóvenes y de proyectos jóvenes y nuevos y mirando al futuro, no lo podemos construir sobre una tierra donde está la imposición de los asesinatos, donde están la albura de los huesos y el empaste de oro. Los ojos desnudos quieren plantar cerezas sobre la muerte. Le dijeron al párpado del sediento y al que bajo los puentes bebe el licor de la conciencia: la guerra ha acabado. Se ha impuesto la mortaja del olvido, el candado del invernáculo, la cometa, el estruendo. En el momento en que un terremoto arrasa Constantinopla y el caldero se llena de ladridos roncos, nosotras, que pisamos el charco sucio del tiempo, mientras al fondo se pudren los frutos, rumiamos, como el hueso de una cereza, un silencio en 1000 lenguas. Toda esta muerte ocúpanos, y el furaco azul de las nubes domingueres. Toda esta muerte nos toca el pelo mientras dormimos. Toda esta muerte enosa que bebemos do carouxo rancio dos sucos. Toda aquesta mort ha estat assassí i tonelades de semen colpejant el llom de les seues. Emezortzi, Santiago belarren gainean, erortzen den, euria besana. Y todo lo que a la tierra ha sido escupido, aún tañe, aún lleva como mastinas un delgado jilguero en la boca. Los botones de recambio, la octaviella del menú. Sucede que mi juventud se erige sobre la albura de los fémures y el empaste de oro. Sucede que el alambre de espino no es una flor. Las olas de Argelet no son las olas de una playa. El ángel verde de los cuentos no hizo su aparición en el monte Gurugú, en los piojos de la vergüenza. El cerezo no es un cerezo, sino nuestra muerte, erguida, con cereal en los bolsillos. A pedra da cereixa, a mosca da sosa, a engurra la camisa blanca. En el hinojo y la turbera, los países que hoy camino gorjean el mismo canto. Hemen garaitzazo, mugiezinen aurrean. Som aquí, los meus cossos antics de paraula y bat. Estamos aquí, con una llave desenterrada y la roja libélula de los estuarios. Estamos aquí con la mano llena de cardos. Estamos aquí, arrigadas dun canto, casapalpadelas, balbuceos. La porta ajustada, las sonadas, los cabals del gobernador. Los países que en la acequia aúllan una ristra de pechos y tendones. Los poblamos
nosotras, y el pan encendido de los abandonos, las que tienden sus pies al río y son visitadas por un cardumen de monjoles, las que escriben una tesina en los bancos de la plaza y entran silenciosas al bancal, donde se esconden los toros, las que tienden sus dos manos y mascan pipas en el soportal y la nieve, caligrafía, ormátuliko putzua, chichirioak. Somos nós, herdeiras dunha sede e unha mortalla. Somos nosotros, seriedes nun suaño e un lapicero de colores. Bugarás o tesorgorra, atascúticos neturiko e pulua. Son nosaltres, asteroide anunciat, a que van a anomenar a venir. Somos nosotras, la cereza que pende, colmada y oscura. Ale, ale, jefe. Ale, ale, avance. Okay. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero como va a ser una conversación podéis intervenir y podéis decir lo que queráis. Como habéis visto, es joven, pero no es joven, ¿eh? La poesía es para ti, según crees, según me parece, un compromiso civil, incluso ético, y así la entiendes. ¿Se puede escribir poesía sin ese compromiso? Claro, yo creo que la poesía es un compromiso, pero no es el compromiso de una monja en un convento de clausura, ni es el compromiso que cantaba Antonio Machín, nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Creo que el compromiso de la poesía es algo distinto, ¿no? Es un compromiso de ida y vuelta, en el que vas tú y el compromiso viene. Con esto creo que uno no puede querer ir al poema a dominar, que no puede ir al poema a quiero hablar de. Para hablar de existen los anuncios publicitarios en los centros cívicos, existen los ensayos, existen las conversaciones. A la poesía no se viene a hablar de. Los compromisos poéticos son compromisos inherentes a la figura civil de cualquier poeta. Y dentro del mundo que conforma a una poeta, le conforman también sus necesidades y sus compromisos políticos y éticos. Por eso que no es un compromiso de anillo, es un compromiso cerrado, es un compromiso hermético. Es un compromiso en el que entra la poesía y en el que entras tú. Creo que un poeta no decide de qué quiere hablar. Un poeta decide escuchar a la poesía. Y consecuentemente en esa escucha, en esos oídos que tiene, se traduce los significantes y los significados de acuerdo con el mundo en el que cree estar. Sobre todo de acuerdo con el mundo en el que cree, más que con el mundo en el que está. Y a partir de ahí llega el compromiso, pero creo que se queda a medio camino entre lo que tú vas y lo que él viene. No se puede ir con intenciones de domador o de conquistador, o no se puede ir a plantar una estaca en Flandes en algo, en un animalillo como es la poesía. Bueno, ya hemos visto el fruto de una experiencia que me gustaría que contases, porque me imagino que conocer los escenarios que vas a contar también tuvo un efecto transformador en tu forma de mirar esas cosas, ¿no? Claro, es el mensaje. Me voy a meter un percal, pero todo esto que se ha dicho en este país, que se ha hablado tanto de la poesía la experiencia, la poesía no es la experiencia, la Moneda, que es un poeta estupendo, cuando le preguntan sobre eso, dice, hombre, y los que no somos de la experiencia somos lagartos. Claro, la experiencia, por supuesto que es la base de cualquier poética. Otra cosa es cómo cada uno traduzca su experiencia. Si tu experiencia es que tu lengua se ha posado sobre el óxido, pues claro que es la experiencia de una posguerra vivida, y claro que la experiencia de un león y de una familia en orfandad, claro. Y por tanto, sí, aquí la experiencia juega un papel muy importante. La experiencia física y empírica del lugar y la experiencia que uno tiene al leer Memoria de la melancolía de María Teresa León, al leer a Emilio Prados, al leer a Paca Aguirre, al escuchar las historias de otras vecinas, de otras personas, porque eso también son experiencias, y porque eso también es poesía de la experiencia. Experiencia es todo aquello
que se escucha y que es susceptible de ser vivido y que uno elige vivir. Y creo que tenemos mucha elección de vivir muchas cosas. Y entonces llega este lugar, que es el camino del exilio republicano español, que se hace en febrero del 39, mayoritariamente casi 500.000 de personas, cruzando desde los últimos pueblos de Cataluña hasta Francia, hasta los campos de concentración de Barcarès, de Argelès, de Saint-Cyprien. Viajan todos y cuando uno está allí hace algo que dice un poeta catalán, Pere Jaume, que es ir en contra del paisaje, hacer que las cosas nunca sean un paisaje. El paisaje es algo externo, que se mira, qué sé yo, como que mira el stand de una mercería. Y creo que la poesía va en contra de la idea de paisaje, que se transgrede al paisaje para incluirlo en la vivencia personal. Entonces creo que los poemas, y en este caso La cereza sobre la muerte lo hace, con un hecho como la memoria histórica y con un lugar como las fosas, como el exilio, que son también lugares físicos y geográficos, deshace la idea de paisaje, de cosas que parecen que son ajenas, pero que se pueden convertir también en identidad propia, que se puede desarticular esa idea de lo que está fuera y lo que está dentro, que se puede incluir al paisaje dentro de la propia visión, que forme parte de ti. Gracias. Has hecho antes has estudiado mucho, has hecho un comentario muy atinado sobre San Millán y esa escritura en los márgenes, ese balbuceo que va a ser luego una lengua, ¿no? Van a ser varias lenguas, porque está el euskera ahí. Y precisamente, igual que ya se puede discutir o que ya se discute si está la primera palabra en castellano o no, o en otro lugar, lo que nadie discute a estas alturas es la importancia de San Millán como cruce de caminos, como espacio simbólico de lenguas no desnucan. Y en tu libro, de hecho, prestas atención a las lenguas minorizadas del Estado, las lenguas que tienen que ver también con ese espíritu de crecimiento, ¿no? de anotación casi al margen de la impresión, porque claro, estas lenguas no las hablas, pero las hablan tus compañeros de viaje. Claro, yo son lenguas, en primer lugar, que admiro, y creo que la poesía, en un mundo donde estamos tan solas, donde estamos tan individualizadas y donde tiempos modernos parece que ya no es una película, que es el día a día, donde estamos en la pequeña pecera que nos reúne a nosotros y a veces a nuestra cabeza y a veces no a nuestra cabeza siquiera, en ese mundo la poesía no puede ser también un espacio para la individualidad, la poesía tiene que ser un espacio para la compañía, para el amor y para la admiración, y por eso la admiración a las lenguas, y a las lenguas minorizadas, porque creo que hay un vínculo muy claro entre quien denosta la cultura, quien denosta la memoria y quien denosta la lengua. Es que la misma Cuca Gamarra que puede hablar, por coger un personaje local, la misma Cuca Gamarra que puede votar en contra de la ley de memoria histórica es la que dice que los alumnos catalanes no van a saber hablar español. Pero es también la que seguramente, si llega al Ministerio de Cultura, no va a dar grandes partidas para las editoriales independientes. Cuando Pablo Casado habla de la fosa, del abuelo, de los huesos, de no sé qué, también está hablando Cayetana Álvarez de Toledo de los dibujos animados que se van a emitir en Nafarroa en euskera. Y está votando en contra como si pusieran el santo al cielo. Y también son los que están, como Esperanza Aguirre, dirigiendo el Ministerio de Cultura hace años de aquella manera. Por tanto, hay un vínculo tan claro entre quien no le gusta la poesía, no le gusta no por un gusto personal, hay quien le gusta la poesía como que le gusta el color azul, que decía Wisława Szymborska, quien no le gusta porque la ve peligrosa. Quien reconoce el peligro de la poesía, reconoce el peligro de la memoria y también reconoce el peligro de la multiplicidad de lenguas. Entonces, a quien le gusta la poesía, le debiera gustar las lenguas y le debiera gustar la memoria. Y creo que también es un espacio poético de no saber, es el no saber sabiendo de Juan de Yepes. Y precisamente por eso me gusta acercarme a las lenguas que uno no conoce. Que tú puedes escuchar de Sira, en euskera, y desde un oído castellano pensar que hablas de decir. Estás hablando de deseos. Y qué maravilla pensar que los deseos son aquello que se dicen. Que tú puedes decir veu en catalán, pero que no sabes que la veu, además de ser la voz, es lo que se ve. La veu que nos veu. El desconocimiento es el lugar poético. Y eso lo lleva a la lengua. Cuando no conoces la lengua, significa que se amplían las capacidades de entender o de hacer tu propia significación del mundo. Gamoneda, cuando escribía en castellano, también escuchaba a Mahalia Jackson, el León, en los 60. No sabía una palabra en inglés. Decía que no le hacía falta entender porque ya sentía. Pues esto es un poco igual. No hace falta entender cuando uno tiene la maravillosa potestad de sentir. Parece. Ahora, ha sido increíble porque han empezado a hablar más fuerte cuando estabas ahí y has subido la voz
Y ahora que hablo yo, maravilla. Es que son discursos que difícilmente, o sea, ojo, Está bien, ¿eh? que el azar obra en conciencia. Cuando uno está hablando de estas cosas y parece difícil hablar de ellas, ¡ay! Es que es así. Bueno, a mí me parece muy interesante, pero tú quiero que me cuentes un poquito cómo has vivido desde tu juventud, que también está ahí, aunque la escondas en conocimiento, todo esto que está pasando alrededor tuyo. Bueno, Esta es una pregunta más bien frívola, pero creo que la tienes que contestar también de manera frívola. por suerte de eso, podría hacer como si fuera infanta y decir que de eso se encarga mi marido, pero mi vivencia poco sé. Soy lagarto, que diría como leo. No, sí que es cierto que esto es interesante porque en este país, reitero, una poeta no es un futbolista, no es una cantante, no es un tiktoker. Y está bien que así sea. Es un pacto tácito que tenemos las poetas con la poesía. Concibo la poesía como una derrota necesaria, decía Guadalupe Grande. Y creo que hay que concebirla como una derrota necesaria. Reitero, si quisiéramos cuotas de poder no seríamos poetas, no estaríamos escribiendo. Si uno quisiera tener poder y que le conocieran mucho y que fuera muy influencial en algo, otro camino habría que coger. La poesía no influencia más que el espíritu propio, cuando lo propio, como decíamos antes, es muy múltiplo. Pero no son espacios de poder, creo, y la repercusión que puede tener un poemario, que puede tener, pues bueno, es cierto que no sé cuántas veces, yo lo pienso, soy del sector 3, que es un barrio en Getafe, tiene un nombre distópico, ¿no? Un sector 3, porque no hay un sector 2 y un sector 1, entonces ese es el problema. En el sector 3 tenemos el Alcampo, que es el centro neurálgico, espiritual, cultural y social, y cuando voy al Alcampo, pues yo lo pienso, en la sección de cárnicos, ¿a cuánta gente de Getafe, cuántos hemos tenido la posibilidad de un micrófono? ¿Cuántos hemos tenido la posibilidad de una entrevista? ¿Cuántas personas del sector 3 tienen la posibilidad de hablar en un medio de comunicación nacional? Más Alcasitas, que es el barrio de mis abuelos. A mi abuela nunca ha venido el mundo a llamar a su puerta. Entonces creo que son espacios de privilegio, pero que la poesía por naturaleza nunca está ahí. Entra modosamente, saluda y se marcha. Entonces estoy contento porque creo que no son lugares en los que quedarse. Creo que son espacios de poder y así lo reconozco y que hay que aprovecharlos y que hay que disfrutarlos como si fueran frutos, porque el fruto se disfruta y hay que intentar usar eso que otras iguales a ti no tienen para tú, intentar hacer algo un poquito diferente, un poquito distinto, pero que por suerte el poeta siempre tendrá, como Rosalía de Castro, aquella gente que le gritaba, por ahí va a todas soñando. Pues a todas soñando va, y aunque a veces en el camino se encuentra con una entrevista, con un no sé qué, con un no sé cuál, sigue ese camino que creo que es el elegido y es en el que yo me siento cómodo y sobre todo feliz. Pues nosotros también. Y de hecho te agradezco mucho que hayas venido cargado con algunos libros nuestros, de todos, porque demuestra primero dos cosas, que lo clandestino llega al distrito 3, ¿no? Yo tengo que decir que con mi banda rockera toqué 2 veces al menos en tu barrio, con loco. Pero si cuando digo que el Alcampo es un centro neurálgico, no lo digo mal. No, eso es verdad. Allá había una sala de conciertos en el centro comercial y yo he tocado allí hace muchos años. Y era un poco la nada, efectivamente, porque es como un barrio de estos americanos, ¿no? Con sus chaletitos. Ya vemos que la vida cultural viene, sin embargo. Claro, tú este altavoz y además tu colaboración también en radio, tu próxima colaboración en otro medio que no voy a decir, te va a permitir también esa posibilidad de poder mostrar pues esa poesía que a ti te interesa y que también creo que no es la poesía canónica o lo que nos venden como canónico, ¿no? También un poquito, claro, tu visión de este mundillo. Ay, este mundillo, el mundillo. Tengo un poema. Puedo, sí. Porque es que, además de todos estos libros, por si fueran pocos. Esa frase no la oímos mucho aquí, tengo un poema. ¿Verdad? Un poeta queriendo recitar. Bueno, lo que sí, como ha dicho Enrique, lo de la radio, hay esto que me gusta hablar. Entonces, claro, eso también ayuda. Quiero decir, aquí se junta la voluntad poética y la necesidad cultural de expandir los horizontes con ser un poco brasas.
Eso yo creo que también parte de cualquier poeta, ¿no? Somos. Que le gusta un micrófono como a un tonto un palo. Entonces, también hay que sumarlo. Pero el mundillo. Creo que no somos narcotraficantes, que no somos... No sabemos, ¿eh? A ver, En efecto hay algunos poemas. Puede ser psicótico. Y Pero- narcótico también. Vivimos en un país donde se puede ser jefe de Estado y estar exiliado, porque has robado y porque no vienes a declarar tus impuestos. Vivimos en un país donde se puede ir diciendo que Lorca votaría a la extrema derecha. Es un país donde se puede decir absolutas barbaridades y no solo salir impune, sino salir aplaudido. En un país donde hay más desahucios que otra cosa y sin embargo los anuncios de publicidad son solo de asegura tu casa. Vivimos en un país con medios de comunicación y con Antonio García Ferreras y con Eduardo Inda y con una gran sarta estupenda de nombres. Que alguien se dedica a la poesía me parece que no es malo y que nunca se puede recriminar. Y que este mundillo, por mucho que sea perfecto, un mundillo, es un mundillo estupendo, es una radical oposición solo por principios a lo normal, a la norma. Entonces, creo que sería tirar los tiros al pie. Vale, ¿por qué hablas más fuerte cuando hablas tú? Eso es que es verdad. Es que, bueno, porque ya te digo que las cloacas son cloacas para todo, hasta para una librería y tomar un café. Es que cuando están. Me refiero, es un mundo honesto, un mundo marcado por el ser humano. No dejamos de ser personas cuando nos metemos a la poesía. Y personas con envidias, y personas con necesidades, y personas con egos. Ahora bien, reitero, en un entorno como el nuestro, en un mundo donde podríamos estar haciendo armas, donde podríamos estar iniciando guerras o sacando petróleo, reservas naturales, estar hablando de poesía, creo que no se nos puede poner un pelo. No, al menos no de manera... No. Está perfecto. Ni un pelo, reitero, ni un pelo. Pequeño gremio de las moscas del lenguaje. En el comienzo, comienzo. He dicho, ninguna nombra la fábrica del horizonte, pero sí su tristeza. Oh focos, oh campanas sucias, se rinden las cigüeñas, como amantes torpes, por la pequeña provincia de los suplementos culturales. Por el diminuto centro comercial del asentimiento, carcajada limpia entre las flatulencias del viejo mundo. A las afueras siempre andan inventando un idioma, algo así como una peña de forofas del extrañamiento. Es la plasticidad de lo que hablo, queridas vitas. Es el misal de los doctorandos, lo que busco en las sábanas. Quizá un dinerillo que anda cantando tercetos encadenados en los callejones de la métrica. Tal vez una sortija del anarcosindicalismo ateniense. Sócrates farrojado al río Miño por los fascistas. Eso sí que era una mosca de la fruta, una mosca o una polilla en el zaguán de los tópicos literarios. En 1965, el Concilio II de las Santas Gamberradas absuelve a los judíos de deicidio. Las pitas, por el contrario, sorben ruidosas el sistema vocálico de lo decible. Digo, decible, o baile de las horas, etimología de los silencios, planeta imperial ante la bachata de las subdirecciones. Las pitas alzan el cuello en su extensión propia de la luz. Tardará en morir si es que muere. Tardará en cerrar el panteón local y la diputación angosta, el marchito mundillo de las banquitas. A veces a los que estamos metidos en ese mundillo de la poesía nos hablan de qué es la poesía, que al final es una cosa muy inútil y más en el lenguaje del mundo que nos rodea, que es un lenguaje numérico, cuantifica todo, ¿no? Y le da valor. Y yo he leído aquí en tu libro una frase que me ha encantado y quiero que hablemos un poco de ella porque me parece fantástica. Dice, desconfía la poesía de todo aquel que llama a algo inútil, pues la poesía quiere la utilidad de lo servicial, no de lo servil. Y este matiz me parece súper interesante. Es la diferencia entre servicio y servidumbre. Claro, yo creo que el lenguaje
es precisamente la confluencia de un cuerpo memoriado y un cuerpo erróneo, porque el lenguaje son errores, son evoluciones, pero que nacen de errores y que son errores que se mantienen en la memoria o se pierden en la memoria, se deforman. Por lo tanto, está todo en el lenguaje. Está la conciencia, está el pensamiento humano, está la finura, está no dar punta de asimilo. Y claro, que hay una diferencia entre el utilitarismo y la utilidad, entre el servicio y la servidumbre. Y claro que no se le puede pedir a la poesía lo que el señorito Iván pedía a los santos inocentes. Claro, es que son maneras muy distintas de llegar a las cosas. No, la poesía no es el camarero al que le pides la clave del wifi o le haces así para que te traiga la cuenta. No, porque la poesía es el camarero, porque está en otro lugar, es completamente distinto. Y creo que eso es lo que asusta, creo que eso es lo que da miedo, y creo que eso es lo que hace que se denoste, que de repente encontrar un sujeto sobre el que no puedes tener poder, al que no puedes subordinar a ti, al que más bien tú estás subordinado. La poesía tú no la escribes, tú la escuchas, y luego transcribes, pero no escribes, no es la función de los campos blancos que se empiezan a segar con bolígrafo, como quien hace surcos. No. Primero hay una escucha. Y cuando nos damos cuenta que la dirección de la jerarquía es contraria, que no es desde la persona individual hacia el sujeto, sino desde eso que revolotea y que no sabes lo que es, hacia ti, cuando te das cuenta que la poesía te invade a ti y no vas a invadirla a ella, entonces nos da miedo. Entonces nos damos cuenta que no puede ser un siervo, que puede ser algo que nos dé servicios públicos, porque son servicios que sirven a la polis, que sirven, por tanto, al conjunto de personas. De todas formas, me gusta también mucho la pregunta de qué es la poesía, que se hace con insistencia. Estuve en agosto en una aldea, en Pobla de Brollón, en una aldea que se llamaba Cereixa. Una cobertura maravillosa. Estupendísima, estupenda por nula. Y entonces en Cereixa hay un personaje fantástico, se llama el Pulga. Y Pulga puso los cuernos a su mujer. Entonces cuando habló con ella, porque lo iban a dejar, le dijo ella, pero es que no me lo puedo creer, esto no puede ser verdad. Dijo Pulga, pero, la verdad, ¿qué es la verdad? Pues esto igual, la poesía, pues ¿qué es la poesía? Creo que la poesía es el lugar de la pregunta, vuelvo a Guadalupe Grande, aquel bosque de las certezas que ardía hace 3 noches, y nosotras que hemos venido a pregonar la escarcha de la duda. Y la escarcha de la duda nunca va a ser sometida a servidumbres, si acaso va a ser servicial. Pues amiguitos y amiguitas, amigues, por favor, es vuestro momento si queréis preguntar algo. Si no, seguimos. ¿Estáis a gusto? ¿Alguien quiere decir algo? Nos hemos quedado sin palabras. Yo es que yo pienso que, vamos, me estás dejando alucino, que a tu edad es toda una disertación, o sea, que no me esperaba eso, y menos cuando se ha dicho que tenía 19 años. O sea, que chapó. Y luego otra cosa, ¿eres gallego? Le decía antes a Gemma, no tengo ascendencia, tengo aspiración. De hecho, yo, vamos, por venir, vengo de Ciudad Real, de Córdoba y de Toledo. De hecho, de Toledo, de un pueblo que se llama La Guardia, y hay otra guardia, bueno, está la de La Rioja Alavesa, y está también la de Pontevedra. Entonces, cuando me preguntan en Galicia, digo que sí, que soy de Guardia. La de Toledo, que es otra muy distinta. No, pero precisamente yo creo que con Galicia pasó eso, pasó que la falta de territorio propio, la falta de identidad cuando estás en un sitio insípido, como es la capital mundial de la libertad, como Madrid, claro, estar en un sitio sin identidad es equivalente a estar en el mundo sin poesía. Entonces uno busca las identidades, uno busca las pertenencias que no se poseen, sino que se disfrutan. Y ahí a mí me llegó Galicia, me llegó una lengua que es el galego y me llegó una cultura que es la de poetas y la de personas que, decía Castelao en Sempre en Galiza, creen que auga 12 dos ríos pode facer 12 augas salgar do mar.
Y a mí eso es lo que me acercó a un territorio como Galicia. Pero creo que es el mismo caso que la poesía, que yo he buscado en una tierra lo que se busca en un poema, que es un espacio propio, un espacio para, lo decía, la diferenciación de las cosas, para la intensificación de las cosas, ¿no? Para lo que no da lo mismo, para lo que no es baladí, para lo que, ojo, que hay que prestarle atención porque tiene una conformación propia, personal, distinta y única. Y yo encontré lo único en Galicia, pero también encuentro lo único en la poesía. Una cosa, que en Getafe has dicho que estaba a campo, Mm. pero hay algo muy importante que está en Getafe, que es Casa Construcciones Aeronáuticas. Y no les ha escrito nada a los aviones. De casa a los aviones, decía que vuelan tan alto. Mira, mi madre es profesora y está allí, y ella le recuerda a los alumnos a veces un verso de Alexis Pimentel, ¿verdad? De los aviones zarpan por los ojos de un niño, porque los niños miran con sus ojos a los aviones y entonces hacen que asciendan en el aire. No a casa, pero fíjate, hay otro algo, que es que este libro, pasamos de cerezas a melocotones, mi abuela me dice que tiene una frutería y no poemarios. Este Pichuishiri lo publica la Fundación Loewe. En Getafe, al lado de casa, tenemos la fábrica de Loewe, donde las vecinas, las compañeras del instituto público, sus madres y sus padres van allí a coser y van allí a trabajar. Y me parece estupendo, precisamente, que en la ciudad donde trabajamos, que en una ciudad como Getafe, que hacemos cosas, que manufacturamos y que hacemos bolsos y que hacemos aviones, también tengamos la capacidad de volar y tengamos la capacidad de tener libros y la capacidad de hacer otro tipo de creación, que no es la de la tela, sino que es la de otro tejido, el tejido del texto. Y por supuesto, cuando uno es clase obrera, lo es para todo. Lo es para estar cotizando como autónomo, lo es para estar en el instituto y en el colegio público, lo es para estar en el puesto de trabajo y también lo es para crear y para trabajar y para hacer desde la poesía, desde la cultura, desde el arte. Entonces, a pesar de que me haya adscrito a Galicia por voluntad, no puedo estar más orgulloso de venir de una ciudad, de una tierra hermosa pero fría, como decía Antonio Pereira, de un sitio donde hacemos aviones, donde hacemos bolsos y donde también tenemos aguas residuales y tenemos empresas de todo lo que llega de Madrid y viene hacia aquí. Es estupendo. Y el centro de consellería José Hierro, que te quiero decir también que también está en Getafe y ojo, Yo creo que no existen los milagros, no. Y que cuando se habla de el asunto casi mágico de cómo puede uno, yo no concibo mi escritura sin haber sido de Getafe, sin haber ido a un colegio público. No lo sé cómo hubiera sido, otra cosa hubiera pasado, otro gallo cantaría, pero lo que sí que sé seguramente, con certeza absoluta, es que a mí me cambia. Me cambia el pertenecer a la línea 12, a la honesta línea 12, a la Costa Marrón, que es Getafe, Fuenlabrada y Alcorcón, y también pertenecer a la escuela pública, porque cuando la escuela, que es el sitio de conocimiento, es público, pertenece a la polis, estamos hablando de que el conocimiento es algo generalizado y que va para todos, generalizado que no generalísimo. Entonces, claro, ahí sucede que la poesía también es un mensaje generalizado y sucede que lo público, bien sea un servicio, bien sea un ambulatorio o una escuela, también tiene la misma naturaleza que la literatura, la de ser compartida y la de existir porque alguien escribe, pero sobre todo porque alguien escucha. Sin palabras, ¿eh? ¿Quieres decir algo más? Llevamos ya una horita y yo no me iba, ¿eh? ¿Esto que has leído es inédito? ¿Estás trabajando en un librito entonces? Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Sí, de hecho, mira, escribo cosas en castellano ahora y también escribo cosas en galego. Bueno, firmamos ya para un cuadernito, ¿no? Va a ser por la rueda de prensa, pero cuando lo del mercado de verano Cervaller, lo del fútbol. Entonces, claro, hay que esperar a Navidad. No, pero fíjate, al hilo de esto, yo de lo que más me alegra de las cerezas es en primer lugar de haberlo presentado y de haber ido a sitios y de haber ido sobre todo a sitios donde es muy emocionante encontrar a gente que tú mencionas un campo de concentración en Albacete y que viene una bisnieta de alguien que está en ese campo de concentración. Y vas a Asturias hablando asturiano
y hay gente que se emociona. Y es muy emocionante eso. Yo creo que es de lo mejor que me puede pasar con las cerezas. Pero también creo que es estupendo pensar en libros así, en libros como lo que hacéis vosotros en 4 de agosto, que quepan en el corazón, que se puedan llevar en los bolsillos, que puedan ser mapas de cera, que puedan ser lunas vacías, pero muy llenas. En un mundo donde estamos tan atosigados a la uniformidad de las cosas, donde las aplastadoras, homogenizantes, van haciéndonos a todos seres de 500 versos, y que nuestros poemas parezcan un ciprés, llegar a espacios de libertad, como es este libro, como es este otro, espacios que no tienen por qué ser más grandes que 30 páginas, que no tienen por qué ser más altos que 10 centímetros. Es, creo, ser consecuente con el mensaje de lo pequeño desde lo pequeño y sobre lo pequeño. Y creo por eso que el 4 de agosto tenéis mucho que celebrar y sobre todo nosotros, nosotras, lectores, tenemos mucho que agradecer. Bueno, como hijo de Atlético que soy, voy a hacer una pregunta de Atlético. O sea, pase lo que pase, mantendremos el pundonor. Claro, yo os voy a referir, porque siempre hago mucha loa de ser del Atleti, en realidad soy un mentiroso y llevo sin un partido años. Y además es que resulta que yo venía en coche con una copiloto que era el Atleti, pero con un conductor que es de Madrid. Entonces no se me ocurriría, después de tener a mi padre 4 horas conduciendo, venir a hacer una gran apología al Atlético de Madrid, porque no solo me ha conducido la ida, sino que ellos harán la vuelta, que vuelven a Getafe. Entonces, creo en la fraternidad de lo atlético y de incluso con el Madrid. Incluso con el Madrid. Incluso con el Madrid. Aunque claro, fíjate, ya se me ponen puntillosos. Real. ¿Qué es lo real? ¿Qué diría el público? No, lo real, ¿qué es lo real? Claro, es que la poesía no está en lo real. Si no es que yo no quiera ser del Madrid, si es que no puedo ser de lo real. Porque somos lagartos, vuelvo a la moneda. Entonces, es eso, es una imposibilidad etimológica. Si no, yo de verdad, yo creo que yo cantaría. Yo no, a mí no me gusta el fútbol, tampoco, pero vivo rodeado de madridistas. ¿Es lo que hay? Última oportunidad, a ver si levantamos el campamento. Gracias. Yo no te voy a preguntar nada de poesía, pero te quiero felicitar por tus conocimientos, por tu juventud, que tengas tan acumuladas tantos nombres, tengas esa memoria tan prodigiosa, te expreses tan bien. Es que te he pasado es un rato delicioso. Y yo te diría, o te preguntaría si tú andas con un libro debajo del brazo. Es que 19 años con tantos conocimientos me parece maravilloso. Yo nací en una ribera de la Pampa, pero esa es otra canción. No, yo nací, fue un parto programado, eso me parece interesantísimo. Mi madre decidió que naciera un viernes porque podía llevar a mis hermanas, somos una familia numerosa, somos 2 hermanas y yo, podía llevarlas al colegio, ir al hospital, hacer el parto ya cuando tocase, estar el sábado en planta y el domingo volver a casa para el lunes estar preparando un desayuno. Entonces, no nací con el libro bajo el brazo, fue el que más pesé de los 3, eso sí, pesado fui, y pesado uno puede seguir. Pero naces en el Getafe de las cosas. Naces el viernes a mediodía para que te dé tiempo a llevar al colegio y para que te dé tiempo el lunes a estar en casa. Naces en esa conformación del mundo, que es la conformación del humilde, que es la conformación, creo, del Museo de la Clase Obrera, como dice Juan Carlos Mestre. Y nacer entre mediodía y la 1 para que te dé tiempo a llegar a las cosas, pero nacer antes del lunes para que puedas volver a casa el domingo, estar disponible para comenzar la semana, creo que determina casi igual que llevar un libro bajo el brazo. Uno nace no cuando quiere, sino cuando buenamente le dejan salir medio minutito a tomar el café del día. Pues creo que igual que un trabajador sale de la fábrica, si uno sale de un vientre así de repente y programado, pues llega al mundo con otros relojes y con otros horarios. Y por tanto es poseedor y es poseedora del tiempo de otra manera. Bueno, pues la verdad, permitidme, acojona un poco, ¿no? ¿Cómo viene la juventud? Empujando.
No, pues si no queréis decir nada más, yo quería agradecer muchísimo tu generosidad, bueno, tu muestra de talento y conocimiento, y sobre todo el que lo compartas con nosotros en un festival que, bueno, no deja de ser un festival humilde, pero abierto siempre. Así que muchísimas gracias a todos por venir, y aquí lo tenéis si queréis que filme los libritos. Gracias.